¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Chile Voces, la Asociación Chilena de Artistas de la Voz Hablada, les saluda en estos 100 años de la radio en Chile, hemos querido conmemorar esta fiesta tan importante con una serie de actividades. Junto con Ismael Pereira, les saludamos. ¿Cómo estás, Ismael? Muy bien, María Pastora, ¿cómo estás tú? Un abrazo enorme a todos los amigos que están conectados a las redes de Chile Voces, también los medios que estamos retransmitiendo toda esta celebración. Los 100 años de la radio no es menor, es un centenario para nosotros muy importante, gran cantidad de voces, gran cantidad de personas detrás de cada emisora han construido este camino tan importante de la comunicación radial en nuestro país y estamos muy contentos de poder también nosotros visualizar y celebrar y conmemorar esta fecha tan importante. Efectivamente, nos hemos querido sumar de muchas formas, han visto ustedes distintas actividades en nuestras redes sociales y hoy queremos hacer, no sé si es como una meta entrevista, podríamos llamarlo, a un entrevistador de entrevistadores, porque le decía yo cuando lo convoqué a esta entrevista que él entrevista a muchas personas, pero no sé quién lo entrevista a él. Yo estuve googleándolo y la verdad es que no lo entrevistan tanto. Él es un gran hombre de radio de la región de Valparaíso, hijo de un hombre de radio también, hermano de otro comunicador. Mira, Eh, sí, sí, ahí ya vamos a hablar con él. Él está haciendo un programa que, ya, aquí voy a empezar a cometer pecados que me sacan de la periodista y voy a cometer muchos pecados periodísticos hoy día. ya, ok. Eh, yo soy fan de Mundo Radio, el programa de nuestro invitado de hoy. No me acuerdo en qué circunstancias lo descubrí, pero sí recuerdo que me tuvo toda una tarde viendo entrevistas por YouTube, porque era una tras otra la entrevista de personas de radio maravillosas. ¿Te cuento Así que vamos, algo? ¿Te cuento algo? cuéntame todo. También soy fanático, también me he quedado pegado viendo, porque uno es radiolina, como me decían por ahí, uno le encanta la radio y ver a tanto personaje importante, colegas, hay Sí, tantas preciosa. historias de radio, Tanta me historia. sentí plenamente identificado y también soy un fanático del mundo radio. ¿Qué quieres que te diga? Así es que vamos a presentar a Alberto Felipe Muñoz, nuestro invitado de hoy. No es la meta entrevista, porque es entrevistador de entrevistadores, ya nos va a contar a lo mejor alguna de las entrevistas que más lo ha impactado a él. ¿Cómo estás, Alberto Felipe? Bienvenido a nuestra entrevista de hoy de Chile Voces. Bienvenido. Bueno, muchas gracias María Pastora, muchas gracias Ismael por la invitación. Un agrado poder estar junto a ustedes con la Asociación de los Artistas de la Voz Hablada, Chile Voces. Así es que, y para hablar de un tema que, como tal señalaba María Pastora en su tan magnífica y excedida presentación, eh, soy un fanático de la radio. eh, ya llevo unos 45 años inmerso en este mundo. Así es que, como dice el refrán popular, cuando uno nace chicharra, muere cantando. Bueno, como hablamos por ello, aquí ya entrando directamente en la infidencia, nosotros decíamos, hablábamos con Alberto Felipe en algún momento, uno hasta en las vacaciones trabaja, qué terrible. Sí, sí, sí. A No uno lo Al es, final uno retan, nunca se despega. a uno lo retan en la casa, ya, pues oh, basta, ya, No sé mucho. quién dijo si Vladimiro Mimisa por ahí que finalmente es como como la infiel, ¿no? O sea, como que uno le es infiel al marido o a la mujer con la radio, porque la radio finalmente es como la patas negra, porque uno siempre está ahí como, ay, qué terrible, y como que uno llega tarde y como que no. Pero bueno, la radio es así, pues como que a uno la atrapa nomás. así es, ¿ah? Es una, es una forma de vida, finalmente, Sí. porque no tiene horarios, lo que tú mencionabas, no tenemos vacaciones. O sea, sí tenemos vacaciones, pero nosotros no nos damos vacaciones porque siempre estamos Buen escuchando punto. radio, viendo qué está pasando, cómo suena, ¿Cómo en lo fin, dice? ¿Cómo lo hace? todo eso, ¿ah? Encontrando cosas buenas, encontrando cosas malas. Cuando, en mi caso, cuando yo viajo y en auto, me encanta ir escuchando las radios locales. Entonces uno llega a, un, Sí. lu- a, un- a una región y va sintonizando radio y va copuchando y escuchando. Nunca se queda uno quieto. Entonces te dicen, ya, pues deja la radio quieta. Y no, uno ahí está copuchando a ver quién está hablando en Casablanca, en Rancagua. ¿No?
uno lo trae, Argentina, en mi caso, que claro, yo, exacto. nosotros cuando cruzamos la frontera en Punta Arenas nos queda muy cerca la Ah, frontera claro, con po. Argentina y las radios argentinas. Bueno, es que Argentina, en fin, yo empecé a hacer radio en Argentina, entonces pues, me fascinan las radios argentinas. Pero Alberto Felipe, ¿cómo parte la idea de Mundo Radio? ¿Cómo parte esta idea de documentar los 100 años en Chile, los 100 años de la radio en Chile? Yo lo encontré fascinante. Yo dije, había que hacer esto y lo hiciste tú. Sí. Mira, surgió hace bastante tiempo, nos tocó en una oportunidad con nuestra productora acudir a los estudios que tiene Fernando Solís en Santiago. Y él Máster también es un de Chile fanático de la Voces. radio, de hecho Claro, su página se llama Animal de Radio. animal. Entonces, eh, llegamos por allá porque yo iba a conducir un evento y había que hacer un video. Entonces dijimos, pucha, ¿cómo voy a estar presentando? O sea, como circo chamorro, yo presento el evento y además voy a hacer la voz del video. Entonces pedí a los organizadores si nos daban un poquito más de ítem para contratar un locutor grandote, digamos así como con la voz de Fernando. Me aceptaron el presupuesto y Miembro de Chile fuimos. Voces, por cierto, ¿no? Por supuesto, hay que dar el aviso, claro. Obvio, Nuestro amigo y colega, allá. Así es. obvio. Obvio. Así es que en esa oportunidad, bueno, Fernando nos grabó el aviso, pero nos quedamos mucho rato en la casa conversando de radio. ¿Ah? Y él se No me interesó extraña. mucho porque tanto mi hermano Elías como yo, eh, a través de la herencia de mi padre, conocemos mucho de la historia de la radio en Valparaíso, nombres, fechas. ¿Ah? Entonces, algo así como, ustedes podrían escribir un libro, una cosa así. ¿Ah? Ya, pasó un tiempo y con mi hermano decíamos, vamos a hacer, hagamos una serie de documentales. ¿Ah? Que cuente, que dé cuenta de la historia de la radio, personajes, hagamos entrevistas, personas que llevan mucho tiempo en la radio y todo eso. Y vino este tema de la pandemia y se vino muy rápidamente el adoptar estas tecnologías del Zoom, por ejemplo. Entonces ahí surgió la idea, bueno, hagamos entrevistas entonces, ¿ah? Aprovechemos que tenemos más tiempo ahora porque toda la actividad, ¿no es cierto?, se redujo a una expresión mínima, por lo menos para los que teníamos que ir a hacer eventos y todo ese asunto. Así es que partimos, pues. Primero como un contenido para YouTube. Dijimos, vamos a hacer y vamos registrando ahí estas entrevistas. Y luego surgió la idea de Carlos Porrier, que es el director multimedios de UCB, de poner el programa en el canal. Y bueno, no sé, quería hacerlo así muy rápidamente, dijo yo vi el programa, tramitámoslo este fin de semana. Entonces yo le dije, bueno, dame un tiempo para preparar y decir que por lo menos en la presentación que estamos saliendo por UCB Televisión. Y partimos, eso fue fíjate, fue en agosto del 20 o del 21, no me recuerdo bien. Y partimos en septiembre, porque septiembre es como el mes de la radio. Así Sí, que partimos en UCB Televisión y ahí al poco tiempo nos llaman de la Archi diciendo que habían visto por UCB Televisión el programa de claro. Santiago y que en realidad, como yo los entré en el centenario de la radio y conocer las historias de radio en voz de sus protagonistas, pero siempre centrándolo en el centenario de la radio que se aproximaba en aquel entonces, me dijeron, tú estás haciendo lo que nosotros deberíamos haber hecho, no estamos haciendo, pero asociémonos mejor. Entonces te damos patrocinio y tú sigues y listo. Y así Genial. surgió y nos fuimos entonces buscando la forma de contactar como te decía, fuera de programa, personas ojalá de los extremos, de todas partes de las regiones. Pero estamos todo muy centralizado, tratamos de descentralizar eso, nos ha costado un poco, pero estamos muy contentos porque llevamos más de un centenar de entrevistas que las pueden revisar Qué los que lindo. tengan interés en conocer, pegarse así una pequeña maratón. eh, Están ahí en YouTube, Clan MTV Stream. Sí. ¿Cuál fue me imagino que lo recuerdas muy bien, el primer invitado que llegó a Mundo Radio, Alberto Sí, Felipe? ¿Lo mira, si lo recuerdas bien? recuerdo, lamentablemente se trata de Marco Antonio Olivares, destacado locutor que ha hecho carrera acá en la Quinta Región, en Arica también fue radiodifusor. Está él pasando actualmente por un delicado estado de salud. Él Oh, lo publicó en sus redes sociales. eh, Tiene una afección hepática que requiere un trasplante con urgencia y estamos, digamos, todos preocupados
por esa situación para que se logre ese tratamiento que tiene indicado, que es un trasplante, y pueda entonces superar este trance difícil en su estado de salud. Marco Mm, Antonio Olivares fue el primer invitado de Mundo Radio, a sugerencia de mi hermano Elías. Él fue colega en Radio Portales de Valparaíso en los años 80 con él, entonces sí, invitemos a Marco Antonio, y él accedió inmediatamente y qué fue bueno. nuestro primer invitado. O sea, Oye, más yo de quiero, 100, claro, más de 100 episodios que son magníficos. Yo he visto, no lo he visto todos los 100 todavía, Sí, pero no, me yo voy a poner tampoco. al día. Siendo fan, no lo he alcanzado a ver todo. Claro, pero son muy interesantes porque se va contando esta interna de la radio donde la gente común no sabe todo lo que se hace detrás de, no Mm, solamente digamos, de cada locutor, sino que los controles, hay historias también de producción, las grabaciones, en fin, es todo un mundo para que la gente también vaya entendiendo que desde que se hacían los radioteatros, años atrás en la radio hasta nuestros días, se hace mucha magia. La magia de la radio la hacen muchas personas quienes están detrás, como los radiocontroladores, el director, programador musical. Y eso es lo que ha mostrado también Mundo Radio y lo deja en evidencia con todos sus invitados, con muchas historias que yo me imagino tienen que haber unas anécdotas, pero realmente fascinantes, Alberto Felipe, ¿o no? Sí, mira, fíjate que eh, hay muchas anécdotas que no se pueden contar, Claro, lamentablemente, porque claro, eh, por horario de protección al menor, diríamos así, por la parte claro. baja. Pero sí nos han contado muchas anécdotas. Yo recuerdo a propósito que tú mencionaste un género maravilloso de la radio, que es el radioteatro, haber entrevistado a Juan Arnoldo Andaur. Él era el sonidista de La Tercera Oreja. Él era el Mira. que hacía los efectos especiales, ¿ah? Y hacía toda la coordinación grababa el programa, hacía los efectos y todo. Cuando en una época en que no existían, digamos, los bancos de sonido que ahora uno, ¿no es cierto?, lo baja o lo compra, que sigue, tiene todo ahí a la mano, y se ingeniaban para hacerlo de una manera increíble. No, a veces no disponían de los estudios a la hora, esperaban que terminaran las transmisiones de la radio para ocupar el mismo locutorio para grabar. ¿Ah? Unas cosas realmente maravillosas respecto al sacrificio, el involucramiento que existía para sacar adelante una transmisión con todo ese cariño y ese respeto por el público auditor, que es el destinatario final de nuestro trabajo finalmente, ¿no es cierto? Y se requiere ese respeto, y el auditor, yo creo que percibe Mm, esa motivación que existe en cada uno de nosotros. Por eso la radio es un medio tan apreciado, tan valorado por las audiencias. ujú, efectivamente. Estamos con Alberto Felipe Muñoz, locutor, conductor, creador de Mundo Radio, junto a su hermano Elías, que comentaba yo al principio del programa que también juntos tienen este proyecto familiar y que finalmente ha tenido proyección ya nacional. La Archi les ha dado su patrocinio. Y contaba yo que era una meta entrevista porque justamente le estamos preguntando qué entrevistas recuerda, qué otras entrevistas recuerdas con especial, a lo mejor cariño o con especial atención, Alberto Felipe. Hay varias, hay varias, pero también recuerdo con mucho cariño una entrevista que le realizamos a Hugo del Fierro Illanes. Actualmente tiene 96 años de edad. Wow. Entonces, él comenzó en 1945 en la radio. La radio llevaba en Chile unos 20 años y él ya estaba inserto en ese medio, y desde ahí su memoria adelante. Él es una persona muy activa, lúcida total. De hecho, anoche estuvimos conversando ahí un rato, whatsappeando, porque él está bien, ¿de acuerdo? Y me decía, siempre me está aportando recuerdos que va extrayendo y me los va dejando por escrito. Espectacular. Una leyenda viviente de la radio, sin duda. Así es, ¿ah? Y otra Que, entrevista que me gustó mucho hacerla, porque yo siempre admiré su trabajo, es a Néstor Hugo Cárcamo. Él actualmente reside en Holanda, pero Ujú, por muchos años fue la voz de la radio Nederland. Eh, ujú. Programas de extensión, por onda corta, por carrete, programas de transcripción de la radio Nederland, y él era la voz.
un chileno que nos ha prestigiado, al igual que Patricio Bañado, Sergio Silva, Raúl Matas, Bobby de Glané, que fue un locutor chileno que fue el número uno en España en la década de 1930 en adelante. Realmente espectacular. En Sevilla hay dos calles que llevan el nombre de Bobby de Glané, locutor chileno número uno por ¡Guau! muchos años en España. ¿Ah? No, fantástico. Así es que esas dos entrevistas tienen mucho, para mí, eh, me tocaron porque yo era Ujú. amigo ya previo de Hugo del Fierro, pero no conocía a Néstor Hugo Cárcamo. Mm. Y nos fuimos haciendo amigos virtuales todavía, porque él no ha venido a Chile este último tiempo, por lo que sabemos de la pandemia. Él es un hombre que debe estar por los 85 años de edad también. Entonces, pero en las conversaciones que hemos tenido, eh, descubrí que él era amigo de mi papá. Yo no sabía que existía un nexo de mi... Él me Ah, contó muchas cosas de mi wow. padre que yo desconocía. Entonces, Mira, imagínate qué eh, lindo. el nexo que se fue produciendo ahí a través de esta entrevista en el programa. Alberto Felipe, y a propósito, ya que has hablado de tu padre, queremos saber esta historia familiar también radial, donde tú, eh, me imagino, viste a tu padre, comenzó también desde pequeño, estuviste en algún estudio. Cuéntanos un poquito la historia, primero de tu padre, sin duda, un gran comunicador también, que es importante destacar, y cómo tú vas dando tus primeros pasos en las comunicaciones. Queremos saber un poquito más de esa historia. Bueno, efectivamente comencé al lado de mi padre, pero no como locutor propiamente tal, sino que Ujú. como su asistente. Él hacía programas ya cuando comenzamos ahí en el año 76. Bueno, él tiene su historia anterior de la década de los 50. Estuvo en la radio, una radio muy buena radio que había en los años 60, la radio Recreo de Viña del Mar, Sí, tan la conocida. radio Cristóbal Colón, que después fue la radio eh, Portales. Trabajó en agricultura, en la radio Valparaíso, Litoral. En el sur de Chile hizo una temporada en la radio El Carbón de Lota en los años 60. Le sorprendió, de hecho, ahí el megaterremoto de Valdivia. Ah, claro. Yo era 2 años nada más en los años 60. Con mi mamá nos pilló por allá, imagínate. ¿Ah? Después volvió acá a la zona, hizo un paréntesis en tema de la radio y volvió a mediados de los 70, el 75, 76, y me llevaba a mí a la radio para que yo pusiera los discos que eran de él. Él llevaba su propia discoteca para que yo pusiera los discos sobre la tornamesa, le pusiera la aguja, y que no permitía que el control tocara el disco. ¿Ah? Y bueno, y tampoco permitía que yo me vaya a equivocar y vaya a poner un dedo y quedara mi huella ahí. Cuidaba como un tesoro sus discos. Así es que mientras hacía ese trabajo, yo me sentaba frente a mi padre en el locutorio, en la mesa, y estaba mirándolo y como él hablaba y dirigía, no miraba nada más. Pero hasta ese entonces no me llamaba la atención ser locutor. Yo decía, bueno, cumplo mi labor de asistente de mi padre, de manejar el auto y trasladar los discos y todo eso. Hasta que un día, en un programa que se llamaba El Sonorama, que era un programa de música especializada, dice, esto en la antigua Radio Viña del Mar, en los estudios que estaban ubicados ahí en Santa Inés, propiedad de uno de los pioneros de la radiodifusión chilena, Joaquín Venegas. Ujú. eh, Estamos en el locutor y me dice, el sonorama le indica la hora, y me hace a mí así, tú di la hora, así, o sea, con señas, tú di la hora. Y yo, son las 2:30, una cosita así. ¡Auxilio! Pero, claro, imagínate si no tenía, jamás pensé. A la Entonces, piscina. cuando llego a la casa, mi hermano, oye, te escuchamos en la radio, dijiste la hora, una cosa así. Y ahí me empezó a venir la idea de que a lo mejor yo podría ser locutor. Y bueno, mi papá me fue dando más espacios en el programa y yo obviamente me preparaba porque Mm, tenía que mm. recopilar unas notas curiosas, cosas así que recopilar y que había que ir a la biblioteca. No, o sea, olvídate que No, uno nada de googleaba las cosas ahora, no. Wikipedia, nada. No, nada. Yo con enciclopedias que todavía tengo, diccionarios, libros, en fin, era otra forma de poder hacer las recopilaciones. Claro. Así es que empecé a tener más participación en su programa. Finalmente era el co-anfitrión con mi padre. Y un día vino precisamente Joaquín Venegas, que en aquel entonces estaba vivo, el dueño de la radio, y le dice, oye, este cabrón podría ser locutor o una cosa así. ¿Por ¿Ah? qué no lo ponemos en la continuidad?
Ya, ok, dicen, "No, pero primero te preparas bien y das tu examen, porque en aquel entonces había que presentarse Sí. ante una comisión tripartita que te examinaba tus condiciones, tu cultura, tu voz, en fin, todos esos detalles que tienen que ver para un locutor. Y ahí fuimos varios los que nos presentamos ese año. Entre ellos, quiero hacer un recuerdo también para Carlos Super 8 Alarcón. Oh, lo recuerdo muy Nos bien. presentamos Sí, juntos y fuimos tres o cuatro, entre ellos Super 8 y yo, que obtuvimos en esa oportunidad este carnet de locutor profesional. Y yo fui contratado mira, qué inmediatamente en la bueno. radio de Viña del Mar. Así Espérame, es que y de ahí, Alberto Felipe, ¿de qué año estamos hablando? Para que nos ubiquemos en el tiempo. 76, 76. 1976. Mira. Mira tú. Estaba jovencito, sí. No, pero Está Sí, bien, está no, bien. sí, sí. estamos todos jóvenes. Sí. Oye, Ay, y de ahí, estando en la radio Viña del Mar, en la radio Agricultura de Valparaíso, a finales de los 70, iba a ser así como un upgrade en toda su programación y como que se reestructuró completamente, hicieron como un lanzamiento de una nueva programación y reclutaron mucha gente, comentaristas, locutores, y entre ellos me reclutaron a mí como la voz nueva de la quinta región. Así es wow. Mira. que estuve ahí, eh, llegué el 79 a la Radio Agricultura de Valparaíso y estuve 15 años ahí. Al poco tiempo de estar en la Radio Valparaíso, perdón, en la Radio Agricultura de Valparaíso, eh, van a mi casa dos personas que ahora son mis amigos, no los conocí en aquel entonces, y me dicen, mira, venimos de parte del director ejecutivo de UCB Televisión, te escuchó en el auto, te escuchó en el auto y quiere que tú vayas a hacer una prueba de locución al canal. Ah, ok, yo fui. Hice mis pruebas, me pasaron unos avisos para que los grabara Ujú. como prueba. Y en aquel entonces el UCB Televisión venía de haber sido un canal muy grande, con 300 personas, a ver, se redujo a una expresión muy mínima. Entonces estaba Mm. como haciendo un relanzamiento a cargo de Víctor Bielefeld. Y bueno, ahí me pasaron un comercial, los grabé, qué sé yo, y empecé a interesar de ver el canal que transmitía ciertas horas nada más, como así, como de las 5 hasta las 10, algo así, en aquel entonces mientras estaba comenzando. Y veía el programa y pasó como una semana o 2 semanas quizás, y en un momento estoy viendo el canal y aparece mi aviso, mi voz. Y digo, ¿what? Ah, Pero ¿cómo si no era una prueba nada más? Entonces, y le digo a mi papá, eh, todavía me acuerdo, oye papá, le digo, mira, yo grabé, le conté lo que había hecho, él no sabía. Ah, me dijo, no te preocupes, ¿quién ve ese canal? Me dice, así una cosa así, dedícate a la radio, sigue en la radio, una cosa así. Bueno, claro, bueno, yo era mi papá, así que le hice caso. Y a los 2 o 3 días me llaman para que vaya a firmar un contrato de locutor de continuidad del canal. Mira mira qué Y ahí tú. bien. también empecé a hacer en el UCB eh, voz corporativa. Claro. Me pasaron, después al poco tiempo, me pasaron a hacer algunos programas en cámara como continuidad. ¿Ah? Antes se usaba la continuidad en vivo en los canales Claro, Exacto, claro, exacto. ya de eso no televisión, existe. 16 grados en Viña del Mar. Claro. Sigan El nuestra próximo programa sintonía. es, claro. Claro, hacía, ¿Cuántos hacía años, eso. Alberto, cuántos años en UCB desde esa época? Estuve 25 años en uso de televisión. Wow. ¿Y qué fue para ti regresar a UCB Televisión, pero ahora con un programa que tiene esta notoriedad y consolidación tan importante? ¿Qué fue para ti Mira, también? sí, bueno, un agrado poder volver a las pantallas de uso de televisión porque gran parte de mi vida lo pasé ahí en los estudios de Agua Santa. Comenzamos abajo primero ahí en Salvador Donoso y después en Agua Santa y digamos que para mí fue la gran universidad, digamos, porque hacíamos un trabajo muy polivalente. Yo también estuve leyendo durante unos 15 años las noticias en Mm. UCB Televisión, el noticiario. Y volver a UCB Televisión es como volver a mi casa. Y en el intertanto, o sea, me siento muy camiseteado con UCB, porque además hace unos 30 años que también soy el maestro de ceremonia de la universidad. Entonces está todo es Claro, como mi casa. relacionado. ¿Ah? Me siento muy Mira qué bien. identificado y muy honrado de poder permanecer durante tanto tiempo haciendo lo que a mí me gusta en una universidad
tan importante como es la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Claro que sí, claro que sí. Bueno, estamos con Alberto Felipe Muñoz, locutor, creador, conductor del programa Mundo Radio, que celebra los 100 años de la radio en Chile y que estás liderando, Alberto Felipe, ya me contarás tú junto a quién, una celebración muy especial para el 21 de septiembre de este año en el Congreso Nacional, donde van a homenajear a personas muy importantes para nosotros, para quienes amamos la radio. Cuéntanos al respecto. Bueno, eh, a partir del programa y uno va estableciendo muchos contactos, se da cuenta que hay mucha gente que está como en la misma posición de uno en respecto, como ustedes, por ejemplo, que por los poros se les nota que aman la radio. Sí. Multiplíquenlo, eso se replica en todo Chile. Entonces, de pronto esas ocurrencias dije, bueno, me acordé que mi papá me contaba que en la década del 50, 60, se hacía la gala de la radio acá en Valparaíso. Se hacía en el casino de Viña del Mar. Existía en Qué aquel lindo. entonces el Círculo de la Radio, que era una asociación que los juntaba a todos. Ujú. Y cada año entonces se hacía la gala de la radio, que era una cena lujosa en el casino, con orquesta, baile, frac, corbata, no sé, todo muy, muy elegante, Qué una celebración muy lindo. elegante, y la premiación, reconocimiento a los pares. ¿Ah? Bueno. Entonces yo quise rescatar un poco eso, porque me daba cuenta que Mm. no existe el reconocimiento entre los pares hace mucho tiempo en la radio. ¿Ah? Sí, es Hemos verdad. entrado en una vorágine de mucho individualismo, pero necesitamos conocernos, compartir. Mm. Y dije, bueno, aquí vamos con el tema del centenario, vamos a hacer esta gala que va a consistir en una presentación artística de un tenor, unas canciones livianas, por supuesto, no sea una cosa cabezona, y una agrupación también, un cuarteto, una cosa bonita, digamos, transversal. Pero el eje central, como dice María Pastora, va a ser el reconocimiento en distintas categorías a gente de radio, especialmente la más antigua y que aún tenemos el privilegio de tener con nosotros, entre ellos al que mencionaba anteriormente, por ejemplo, Hugo del Fierro. ¿Ah? Ujú. Está el periodista Luis Muñoz Ahumada, que por años, 60, 70 años, ha estado en radio. Imagínate, con su programa Enfoques, tiene 98 años en la actualidad y Wow. solamente se retiró el año pasado porque se enfermó de COVID, pero yo lo entrevisté hace un mes o 2 meses en su casa y él está dispuesto a volver con su comentario diario Enfoques. También es autor de un libro que tiene también se llama Enfoques, pero también va contando paralelamente mucha historia de radio, nombres, fechas, en fin. Es realmente recomendable ese libro, ¿ah? Enfoques, por Luis Muñoz Ahumada. De modo entonces que surgió esta idea y así solamente como se dice en buen chileno, con las patas y el buche, porque no hay, quiero señalar también que el programa Mundo Radio no es una actividad lucrativa. Solamente hay mi hermano y yo y todos los Amor que a la radio. participamos. Nada más que cariño, mucho cariño expresado. ¿Ah? Y esta actividad que estamos organizando también, pues no tenemos los grandes recursos. Nosotros vamos a ver, mi hermano y yo vamos a poner el equipamiento de nuestra productora para la transmisión, porque tenemos una productora que se llama Clan M. Clan M, entonces, Clan M tenemos nuestros equipos para hacer streaming y todo eso. Vamos a hacer la transmisión por UCB de este evento, que va a consistir, reitero, una presentación artística, pero como eje central, el reconocimiento en diversas categorías a gente de radio, especialmente los que nos acompañan todavía y que son más antiguos. ¿Ah? Vamos a premiar la categoría locución, animación. Vamos a reconocer ahí también a Luis Caprile, padre del Leo Caprile, Ujú. que también va a conducir el segmento, porque eso van a haber varios colegas que van a estar en distintos segmentos conduciendo. Se va a hacer así, digo yo, o sea, para poder contextualizar la idea de cómo se va a desarrollar como la entrega de los premios Oscar. ¿Ah? Entonces, Ya. cada categoría va a ir precedida de una voz en off. Ya toda esa producción está hecha, ya ahí nos colaboró Fernando, Patricio Gutiérrez, Marcelo Jiménez, Dariel Maldonado, Jaime Alfredo Núñez, y digamos, grandes voces chilenas. Entonces va a ir precedido, por ejemplo, en esta categoría queremos reconocer a bla, 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 bla. Y para presentar a esta categoría,
dejamos en el escenario a tal persona. En este, por ejemplo, dejamos a Leo Caprile. Y sale Leo, fundamenta un poco más esta categoría, porque se hace y empieza en la ceremonia. Termina, viene otra voz en off que presenta la otra categoría, que puede ser radiocontroladores y técnicos, programa deportivo, programa de música especializada. Y, ¿cuál es la otra categoría que se me... Ah, también vamos a hacer un reconocimiento especial, una categoría reconocimiento especial a Hugo Terán Vázquez, que acá en la quinta región, en Quilpué y Villa Sí, Alemana, tiene un sistema de radio de circuito cerrado que se llama Cadena Musical Prat. sí, Lo tiene hace 60 años. es verdad. Y Wow. él, propiamente tal, emergió desde un programa eh, que se llamaba La Hora del Hada Madrina, desde el cual surgió mi padre, que también era un duendecillo de ese programa, Rodolfo Herrera, ¿ah? Rodolfo También surgió de Herrera. ahí eh, mucha gente. Y no solamente locutores, sino que cantantes y todo. Y también Hugo Terán Vázquez, que salió, digamos, de eso. Y él, siguiendo ese ejemplo, en su radio de circuito cerrado, siempre le daba la oportunidad a personas locutores emergentes, para que se foguearan. Y de hecho ya ahí todo eso se aborda de una manera muy, muy profesional, tal cual si fuera una radio que estuviera, o fuera una radio aire. No, fantástico, pero Eso en términos generales, no sé si quieren que les diga otra cosa. no, bueno, de mi parte, y yo creo que María Pastora va a compartir esto, lo hablábamos antes de comenzar esta fabulosa entrevista, de darte las gracias por crear este espacio, porque hace falta, es importante. Importante, ¿por qué? Porque hay que también educar, enseñar a todas las personas, a todo nuestro país, la importancia de cada uno de los comunicadores que han forjado la radio en Chile, que han vivido momentos alegres, han vivido momentos duros, pero la radio siempre, nunca ha dejado de funcionar, los transmisores están las 24 horas y hay mucha pasión, comunicadores fabulosos como los que tú has nombrado y tanta gente que está detrás y de verdad que se necesitaba mostrar. Lamentablemente nos gustaría tener a muchos de los locutores que lamentablemente han partido. Da un Mm, poquito de nostalgia eso, para Sí. poder haber escuchado sus historias. Pero se está haciendo algo y lo estás haciendo tú con este programa Mundo sí. Radio, de poder entrevistar, de tener a grandes leyendas que nos vayan contando las historias tan lindas de la radio cuando se hacía el radioteatro, cuando se grababan a las orquestas completas en un anfiteatro, cuando se hacían programas tan lindos de música, de historia, donde había mucha investigación, mucho trabajo detrás. Como bien decías tú, no existía Wikipedia ni Google, nada. Había que investigar, a veces había que inventar de la nada, hacer un libreto cuando había muy poca información y eso también se merece ser destacado y premiado también. Así que de mi parte lo agradezco, Alberto Felipe, que tenga una larga vida este espacio donde pueda mostrar la vida, la historia de cada uno de los personajes detrás de la radio. Bueno, Sí, muchas gracias. Señalar también que la radio ha sido constructora de, de la cultura musical del mundo. sí, La radio ha difundido en estos 100 años la música, una de las sí, expresiones artísticas más relevantes del ser humano, sí. y lo ha Sí. insertado en el aspecto cultural de las personas. Mm, Recordar que antes la música era muy elitista, porque era en vivo y solamente estaba Claro. destinada para las clases altas, que sí podían pagar a los músicos y que los deleitaran con la música. qué gran Las detalle. tecnologías de poder registrar la música en un disco de acetato primero, y luego el advenimiento de la radio para poder difundir estas obras de distintos géneros, hizo que se formara la cultura musical que existe actualmente en la humanidad. ¿Ah? Sí. Es un hecho relevante que a veces lo damos por sentado, pero Mm, es así. Y la gran Mm. constructora de esta cultura es la radio. ¿Ah? sí, Por eso es que sí. también pusimos esta categoría, programa de difusión de música especializada. Y vamos a premiar ahí, vamos a reconocer la labor que ha realizado Telmo Aguilar con un programa que se llama Dimensión Latinoamericana, que ha estado realizando ya por Ujú. más de 30 años, ¿ah? Mm, Ininterrumpidamente, con
relevando la música, no solamente la música de Chile, sino de toda América Latina. Y realmente escuchar a Telmo Aguilar un programa de dimensión latinoamericana, un capítulo, es estar en una clase de música en realidad. No sé si Sí. Ismael ha tenido la oportunidad de escucharlo. Así, bueno, dentro de tantos programas, de una Sí, cantidad mira tremenda qué de programas que nos enseñaron, yo debo decir, en mi caso que me gusta, no sé, la música de los años 80, grandes locutores que estuvieron en radio en la época que me acuerdo, Justus Liebig, por ejemplo, Sí, Luis Alberto Reyes, tantos locutores que fueron entregando, en a este caso Edo. Justus Liebig, Jorge Aedo, Rodolfo Roth, tantos locutores que nos fueron entregando, Mary Rogers, por nombrar, información que También la uno vamos a reconocer a Mary Rogers. ¿Ah? así Juan sí. Guillermo Vivado, me acuerdo de la radio Manquehue también, que acá en Santiago, que también entregaban programas, Radio Viva, con Javier Miranda, bueno, tantos programas que uno aprendió y se acuerda de ese dato, se acuerda de esa información que entregaron en esa época cuando uno grababa en el cassette el especial y era fanático, llamaba a la radio y pedía una canción, ¿o no, María Pastora? Sí, de todas maneras. Y hay otro punto que yo también quiero tocar y que tengo que tocarlo yo, que soy la mujer del panel, Muy bien. y que es la mujer en la radio. En este repaso de los 100 años de la radio en Chile, me he dado cuenta con especial tristeza que nos ha costado tanto tener presencia las mujeres en la radio. Últimamente y afortunadamente hemos tenido gran presencia, pero ¿qué repaso haces tú, Alberto Felipe, de las mujeres y de su papel en la radio en estos 100 años? Te contaba yo, en estas actividades que hemos hecho en Chile Voces, nos ha costado mucho encontrar a mujeres y bueno, y ni decir en la Archi, ¿no? Que yo me he puesto a repasar cuántas mujeres radiodifusoras somos, al menos en la Archi Magallanes soy la única. Sí, es una deuda pendiente, ¿ah? Pero que tiene que ver también con los contextos históricos, ¿ah? Es decir, Sí, debemos reconocer que hasta hace muy poco nuestra sociedad era decididamente una sociedad machista, eso hay que reconocerlo sí, para poder... lo primero que hay que hacer es reconocer un problema para buscar la solución. Y se está dando, ¿no es cierto?, esa solución, lamentablemente de pronto con algunos movimientos muy radicales, muy extremos, que van en contra, en realidad, digamos, esto del feminismo extremo, en realidad, no, creo yo, esa es mi opinión personal, respeto la de los demás, no contribuye, digamos, a posicionar correctamente en el lugar que le corresponde a la mujer, le corresponde. ¿Ah? Bueno, en radio eh, siempre ha estado presente la participación de las voces femeninas, siempre, pero tal como tú lo señalas, María Pastora, no en la cantidad, ¿no es cierto?, en el número de personas que debieran haber estado presentes. Pero desde hace mucho tiempo que la radio sí, digamos, tiene a las voces femeninas en sus sí. programaciones en el mundo. ¿Ah? Eh, claro, y ahora yo lo que observo, por ejemplo, es que hay como... se producen algunos ciclos de moda, ¿no es cierto? Con respecto, de pronto se pone un locutor que graba de moda, que graba toda la publicidad comercial, ¿ah? Y después se cambia Claro, por otro, en fin, ¿ah? Entonces ahora está como de moda que las voces sean femeninas. Las mujeres están pasando por un muy buen momento en las comunicaciones, en la televisión. sí, Por ejemplo, la continuidad de Canal 13 es Claro. totalmente femenina, tanto en su canal sí, aire como el canal 13C cable o el REC, ¿no es cierto? sí, Voces Claro. femeninas. sí, ¿Ah? Lo mismo el TV+, ¿no es cierto? Mega, en fin. La idea, diría yo, es como hacer como una cosa un 50 y 50, porque finalmente la población de Chile y del mundo es 50 y 50. ¿Ah? Entonces, lo lógico es que haya una participación 50 y 50 en la voz. Me imagino yo, a una mujer le gusta que le hable un hombre y a un hombre nos gusta que nos hable una mujer. Digo yo, esa es efectivamente. una posición personal. Entonces, eh, eso es lo que yo observo actualmente. Estamos en un buen momento para eh, ir consolidando las voces femeninas en el mundo de la radio. Yo creo que en el mundo del doblaje, en el mundo de la publicidad, están bastante Sí, consolidadas, ¿ah? sí, Actualmente. Eso lo comprobamos porque la publicidad, digamos, ahí se nota que hay hartas voces femeninas y qué lindas voces tenemos en Chile, qué buenas locutoras, ¿ah? sí. Eh, Realmente impresionante, ¿ah? En Ya Chile se- Voces hay unas de lujo, realmente. Sí, Así Es que verdad, sí. muy admiro mucho a mis
Hay muchísimas de Chile Voces que son maravillosas, así que saludos a todas ellas. Así es que, oye, se nos ha pasado el tiempo volando. Yo no sé si Ismael, te queda algún tema por ahí Sí. en el tintero. Bueno, a mí 3.000 millones de temas, pero se nos acaba el tiempo. No, pero lo último, quiero saber también la historia de tu padre cuando tú vas tomando como un camino paralelo a él y propio. eh, Me imagino ese apoyo fue siguiendo, sigue siendo mutuo o fue, no Fue, sé más, pero quiero saber también eh, lo- los días de radio de tu papá, luego de que tú llegaste a la televisión y siguió haciendo radio, ¿no? sí, siguió haciendo radio. Siempre fue mi gran consejero. Eh, Pensar que yo cuando inicié en la televisión como locutor era un veinteañero y convengamos que los 20 años de la década del 70, 80, no es como ahora, digamos, un niño Claro. de 12, 14 años es realmente increíble comparado con un joven, digamos, de aquella época. De hecho, yo fui mayor a los 21 años de edad. ¿Ah? Bueno, lamentablemente mi padre falleció prematuramente a la edad que yo tengo actualmente, 64 años, y eso hace mucho tiempo ya. Lo No hay lamentamos. día que no lo extrañe, porque él era locutor de la vieja guardia, digamos, de estas voces Mm. muy timbradas y muy estudioso, muy preocupado, siempre me corregía las cosas que yo iba haciendo mal y yo inmediatamente aceptaba su enseñanza y creo que ha sido de gran valor para mí un privilegio haber tenido a mi padre como gestor de mi carrera. Él, digamos, fue un locutor, como te señalaba anteriormente, que estuvo en las más prestigiadas radios de acá de la región. Hizo un paréntesis y cuando decidió retornar a la radio lo hizo conmigo. Yo no sé si secretamente él eh, me llevó de ayudante, pero a lo mejor secretamente él pensaba que podría, digamos, inculcar el bichito en mí y de hecho lo hizo cuando me dijo, di la hora. Partida. Ujú. La idea mía ha sido no seguir dando la hora por el tiempo, pero No, Claro, claramente que no fue Alberto claro. Felipe, pero me quería saber también la historia de tu papá, quien también fue el artífice de que tú estés acá ahora. sí, sí, Siempre hay alguien efectivamente. que enciende esa llama. ¿Ah? Y que te ayuda y te Mm. apoya, obviamente, en el caso mío, en el caso personal, mi familia también ha sido un apoyo importante, me imagino también para María Pastora, de este empuje, apoyo, la barra, ahí está. Yo recuerdo mi madre que también paz descanse, me escuchaba en Radio Universo y ella celebraba y ahí está mi hijo, aunque no le gustaba la música en inglés, pero ahí estaba apoyando y es tan importante eso del apoyo y de que te empujen a que tú sigas ese camino, a veces para muchos un Mm. camino porfiado, cuesta, pero siempre está esa convicción de querer llegar a ser un gran comunicador y se logra. Así que de verdad te quiero agradecer y felicitar, Alberto Felipe, por estas grandes historias y también por todo lo que tú estás realizando, Mm. por la radio, que pucha que es necesario y que es justo para todos los comunicadores, insisto, que le han entregado tanta alegría, tanta compañía a Mm. tantos chilenos, ¿no, María Pastora? Así es, queremos agradecerte, Alberto Felipe Muñoz, creador de Mundo Radio, destacadísimo. Leí por ahí legendario locutor de la región de Legendario, muy Valparaíso. bien. Gracias por haber estado con nosotros en esta conversación de Chile Voces, retransmitida por Radio Pop, por Meridional Radio. Gracias por haberte dado este tiempo de conversar con nosotros de radio, que lo pasamos súper bien, me imagino Sí. todos, porque es nuestra pasión y deseamos lo mejor tanto en la celebración de los 100 años en el Congreso, en tu vida, en tu programa Mundo Radio y reiteramos nuestros agradecimientos por querer documentar todo lo que pasa en la radio que nos apasiona, nos encanta y el mayor de los éxitos para ti nuevamente. El agradecido soy yo de haberme dado este espacio y un saludo muy especial a todos los integrantes de Chile Voces, también para los auditores de tu radio Meridional en Puerto Montt, para Ismael con su radio Pop, que siga ahí todo, pero muy bien. Finalmente quiero decir que vamos a estar informando oportunamente de cómo la comunidad regional, nacional, nos va a poder acompañar
en esa gala del centenario que va a ser transmitida. Vamos a indicarlo más adelante, digamos, por las distintas redes y también por nuestro programa Mundo Radio Chile en UCB. Oye, yo me siento orgulloso de compartir también pantalla con Alberto Felipe. Estamos en el mismo canal, en UCB Televisión. Yo con un programa musical y también he visto ahí, me lo he topado en UCB, así que también para mí es muy satisfactorio poder compartir pantalla con este legendario locutor de la Quinta Región. Y mis respetos para ti, Alberto Felipe. Bueno, muchas gracias a ambos y les envío un gran abrazo y sigan adelante ahí poniendo su juventud en torno a la pasión que nos mueve, la radio. Ok, un abrazo Pues enorme muchas para ti. gracias. Gracias a todos los que estuvieron viéndonos en este especial de Chile Voces. Chao, chao.